Buenos días, chiquillos. Vamos a comenzar la clase de hoy de función inversa. Vamos a trabajar con la guía que subimos ayer muy tarde, eso sí, al Classroom para que vean el tipo de ejercicios que yo podría preguntar en el módulo 2. Entonces, vamos a ver la guía. Ahí, chiquillos. ¿Se ve la guía? Yo veo su correo. Solo veo el calendario. Wow. Un segundo, entonces voy a dejar de compartir esa parte. Vamos a ver al tirante qué es lo que está pasando aquí. Eso para afuera. Deberían poder verlo por un par. A lo mejor ese predomina. No lo sé. Ya sé. Ahora sí, chiquillos. Open board. Compartir. Y ahora Le veo el computador. se ve el fondo de pantalla nomás, se ve una hermosa playa. ¿Se ve el fondo? Sí. Me está echando a perder la historia esta cosa. Yo juraba que se veía. A ver. Avísenme si se ve algo. No pesca. A lo mejor tengo que compartir la pantalla. ¿Se ve Ahora algo lo ahí? veo. ¿Ahora se ve? Bien. Ahora sí. Ahora sí, pues chiquillos. Que era importante que vieran la guía. Porque si vamos a trabajar en ella. Ya, chiquillos. Ahora entonces vamos a ver si ustedes ven todo el movimiento que yo tengo que hacer. Esto siempre me le sé esta cosa. Ya. Tenemos entonces esta hermosa guía que el otro día me quemé las pestañas haciendo. Y recordarles algunas cosas, algunos conceptos básicos. Hoy día vamos a trabajar específicamente en hallar gráficamente y analíticamente el dominio y recorrido de la función, que es un contenido que ya hemos visto, utilizar la gráfica de una función para saber si tiene inversa, y hallar analíticamente la inversa de algunas funciones sencillas. Entonces, recordemos que si tenemos una función de A en B, entonces el dominio de una función es el conjunto formado por las primeras coordenadas de los pares ordenados, es decir, todas las preimágenes de la función. Aquí, chiquillos, quiero ser bien pesada con respecto a las respuestas que ustedes me dieron. No pueden definirme el dominio como un vínculo o como una relación. El dominio es un conjunto que puede ser numérico, que no puede ser numérico o no, pero es un conjunto de elementos. ¿Qué característica tienen estos conjuntos? Que son la primera parte del par ordenado. Y es importante que no confundan los conceptos porque después los van a cometer esos mismos errores en una prueba o una evaluación. ¿Ya? Lo mismo con el recorrido. El recorrido es el conjunto formado por las segundas coordenadas de los pares ordenados, es decir, las imágenes de la función. No es una relación distinta. El recorrido es el segundo valor del par ordenado. Si yo en una función cualquiera tengo el par ordenado, supongamos que tengo la función, el par A, B, el par C, D y el par F, G, entonces el dominio de A, o sea, el dominio de la función, son un conjunto donde van a estar todas las primeras coordenadas del par ordenado. Sería entonces A, C y F. ¿Se entiende, cierto?
Y el recorrido de la función van a ser las segundas componentes del par ordenado. Las imágenes B, D y G. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un dominio, una función que va de los reales en los reales? Voy a explicarlo un poquito más al lado. Si yo tengo una función que va de los reales a los reales, ¿ya? El dominio está explicado ahí. El dominio son todos los reales, ¿ya? A menos que la función se indetermine en algún punto, y ahí tenemos que restringir el dominio. Supongamos que una función la función está definida como 1 partido en x, que es el típico caso que dibujamos. 1 partido en x tiene una restricción, el dominio no son todos los reales. Pero, ¿qué debo decir yo? ¿Qué es lo que debo especificar? X no puede ser 0. ¿Por qué? Pues 1 partido en 0 se indetermina. Si usted escribe eso, la respuesta sería correcta y el dominio sería los reales menos el valor 0. Pero si yo tengo una función, por ejemplo, g de x, también definida de los reales en los reales, y es x partido en 3, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguna restricción? No se amontonen de uno. No, no tiene. No tiene restricción, porque x sí puede tomar el valor 0. X puede tomar valores negativos, x puede tomar valores positivos. Entonces el dominio de la función son todos los reales. Y aquí voy a ser un poquito mala. Tal vez, no sé. Considero que no es malo que sepan que uno se da cuenta cuando ustedes copian. Cuando un estudiante de nuestro querido curso escribe los reales como lo acabo de escribir yo, ¿ya? Con doble rayita, y un compañero va, lo copia, porque tuvo la amabilidad de su compañero de mostrarle las respuestas, pero él no entiende mucho la notación, termina escribiendo algo como esto. Y R. Pero eso tampoco estaría malo. El problema es el tercero que le copia a ese compañero, que como no vio IR, vio un 1, y luego escribe una R, ya estamos hablando de otra cosa. Ah, y ojo, ordenemos que el compañerito tiene este problema de que no unió la R. ¿Qué pasa con el cuarto que le copió? Escribe 1, 1, 2. Creo que de los reales a 112 hay una gran diferencia. Chiquillos, así es como nos damos cuenta que ustedes están copiando, porque cuando copian mal. ¿Me entienden, cierto? Es una cosa que me molestó sobremanera ver tantos números reales extraños, ver dominios inadecuados. Por eso dije, tengo que hacer la clase y explicar este tema. Ya, continuemos entonces porque lo importante es ver la materia de hoy. Como ya dijimos entonces, el dominio y el recorrido se pueden definir de esa forma. Vimos la semana antepasada y la semana pasada cuando una función es inyectiva. Una función va a ser inyectiva o 1 a 1 si cada elemento del recorrido, si cada imagen que yo tome que son distintas, sus preimágenes van a ser distintas. Me explico. No van a llegar dos flechas al mismo valor, ¿ya? En el caso del diagrama sagital. En el caso
de una relación de pares ordenados acotada. Significa que la preimagen, por ejemplo, 1 va a tener solamente un valor. No va a haber un 1,2 y un 1,3. Ahí deja de ser inyectiva. Bueno, dejaría esa función. No van a haber dos preimágenes que tengan la misma imagen. O sea, no va a estar el 1,2 y el 2,2. ¿Ya? Y gráficamente dijimos que en un plano cartesiano, si en la curva que les dan solamente tocan en un punto las rectas paralelas al eje X. Aquí, esta que dibujé no sería porque tocarían dos puntos a esa recta. O sea, a esa curva, perdón. ¿Ya? Considerando todo eso, vamos al tema algebraico, que es lo que siempre nos complica. Si yo tengo entonces dos preimágenes en una función, perdón, dos imágenes, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos igualar dos imágenes cualquiera. Y cuando uno habla de cualquiera, usa letras, porque la letra es genérica. No vamos a ponerle valores numéricos. Consideramos f de A y f de B, o f de x1 y f de x2. La letra que usted quiera da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que importa? Que si yo estoy comparando dos imágenes donde la preimagen es x1 y x2, debo llegar a que x1 es igual a x2. Si comparo f de z con f de w, significa entonces que z tiene que llegar a ser igual a w. Insisto, no importa las letras que utilice, lo que importa es la conclusión a la que usted tiene que llegar. Y para eso utilizamos todos los procesos algebraicos que ha visto en su vida. Entonces, si analizamos el caso que está en la guía, dice, tenemos la función x partido en x más 1. ¿Ya? Esta función de aquí. Esa función, vamos a ver si es inyectiva. Utilizamos f de A va a ser igual a f de B. Tengo que llegar entonces a que A es igual a B. Para eso vamos a multiplicar cruzado. ¿Por qué multiplicamos cruzado, chiquillos? ¿Saben eso? Para poder eliminar los conjuntos similares. Eliminó los conjuntos similares. Ya, algo un poco más matemático, Vicente, es que nosotros buscamos el mínimo común múltiplo de los denominadores y amplificamos por ese valor. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas? El producto de los dos. ¿Se entiende? Porque si yo tengo, por ejemplo, un tercio, ¿qué fue eso? Y tengo igual a un quinto, el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 5 es el 15. O sea, a la larga multipliqué 3 por 5. ¿Ya? El mismo proceso cuando es algebraico. El mínimo común múltiplo aquí es a menos 1 por b menos 1. Y si yo amplifico por ese valor, si multiplico por 15, significa que estoy multiplicando 15 por un tercio y 15 por un quinto. Simplificamos y me queda 5 igual y acá 3, que es lo mismo que yo haya multiplicado cruzado en esta expresión. Por eso llegamos a la conclusión cuando es algebraico que si las fracciones tienen distinto denominador, podemos multiplicar cruzado de forma inmediata. Espero que le haya quedado claro lo que dije. Al multiplicar cruzado, quedamos con que A por B menos 1 es igual a B por A menos 1. Multiplicamos término a término. A por B, A por menos 1 es AB menos A. Y eso es igual a B por A y B por menos 1. Siempre los ordenamos en orden alfabético. AB es lo mismo que BA. Menos B. Ahora entonces voy a restar
¿Por qué desapareció el AB? Porque AB lo resto con AB. Cambié solamente el AB al primer lado de la igualdad. Y queda aquí menos B. Y ahí sí los puedo eliminar y me quedo en 0. Perdón, chiquillos, voy a gritarle un poco a mis hijos y vuelvo. Un segundito. ¿Ahora sí? Esperen, porque todavía no puedo silenciar a los chiquillos y si voy a gritarle a los niños no puedo hacer eso, ¿cierto? Aquí, desactivado. Listo, volví. Bien, chiquillos. Entonces, si consideramos que nos quedó menos A igual a menos B, estamos casi listos. Pero aquí vamos a dividir por menos 1 para que nos quede exactamente A igual a B. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos, el proceso? Sí, profe. Espero que no escuchen a mi marido. Sí, profe. A ver, Simón me dice, profesora, ¿se puede afirmar que toda función potencia de índice par no es inyectiva? Función potencia de índice par. Sí, se podría afirmar. Porque la función potencia tiene una curvatura que en algún momento se va a marcar así. Sí. Es que yo comúnmente, chiquillo, a mí me cuesta también el tema algebraico, no es fácil. Yo tengo muy claro que no es sencillo llegar a estas conclusiones. Entonces lo que yo hago es recordar cuál es la gráfica de la función que me están preguntando. Y por ejemplo, si yo tengo una función del tipo x a la cuarta, la gráfica de la función es una muela, es el dibujo de una muela, una cosa así. ¿Ya? Entonces ahí yo me acordé que, claro, aquí tocarían 2 puntos las rectas que son perpendiculares, por lo tanto no podría ser. Ahora, hay otras técnicas que en este momento no recuerdo para poder verlo más rápido, pero se los voy a, con el tiempo se los vamos a ir enseñando igual. Estamos bien, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se ve todo? Dice aquí reanudar compartición. Estoy compartiéndole la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Es que aquí me sale en una lingüeta del Zoom, dice que no estoy compartiendo o algo así, de reanudar la función. Qué de plop. Bueno. Ahora que ya terminamos todo esto de la función inyectiva, tenemos que, recuerden, siempre la conclusión es la misma. De 2 preimágenes que son iguales, tenemos que llegar a la conclusión que las imágenes, perdón, al revés. De 2 imágenes iguales, tenemos que llegar a la conclusión de que las imágenes también eran iguales. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es sobreyectiva? Sobreyectiva, chiquillos, o epiyectiva, quiere decir que el codominio y el recorrido son el mismo. Y nosotros suponemos que el codominio es igual al dominio. ¿Ya? Siempre vamos a suponer eso. Por eso, si nosotros encontramos que el dominio es igual al recorrido, ya dijimos que es sobreyectiva. Me explico. Como ustedes vieron al principio, no sé si lo borré. Muy bien. Si al principio nosotros dijimos que la función estaba definida de R en R. Ahí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el dominio es los reales y el codominio también son los reales. Por eso se definen así. Si nosotros no tuviéramos esta información, suponemos que son de los reales los reales. Y es por eso que tenemos que revisar
siempre si el recorrido tiene restricciones o no y si el dominio también tiene restricciones. ¿Es mi idea o está pegado? Wow. No sé, chiquillos, ustedes tienen que decirme si hay algún problema en la información que les estoy dando. Si se ve clarito o no. Borró los datos del anterior ejercicio. Subí la guía. Lo que pasa es que este archivo es como una pizarra en la que yo pego una hoja, como la guía, y yo al ladito creo puedo que ir se pegó. escribiendo. Entonces creo que se pegó porque sigo viendo del ejercicio anterior y no veo que se haya movido. Ok, a lo mejor eso es el reanudar función. Ahí sí, profe. Ahí sí. Ahora Ya. sí. Bien, chiquillos. Qué bueno que me hablaron, porque si no, hubiera seguido hablando sola. Ya. Entonces, como ya les había dicho, una función, si está definida de los reales de los reales, el dominio son el primer conjunto y el codominio el segundo. Por eso, cuando hablamos de que es epiyectiva o sobreyectiva, estamos revisando si el recorrido es igual al codominio. Si cumple esta condición, entonces es epiyectiva o sobreyectiva, ¿ya? Primero hay que encontrar cuál es el dominio. Vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior, x partido en x menos 1. Entonces encontremos el dominio. Suponemos que es el mismo que el codominio, como les había explicado. Para esto analizamos la función. En el denominador hay una variable, por lo que debemos revisar que no se haga 0. ¿Por qué? Porque recordemos, si el denominador es 0, la división no existe, se indetermina la función. Entonces, x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Una ecuación es lo mismo que una desigualdad, se resuelve del mismo modo. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 1. Yo lo expliqué todo en la guía para que lo tengan escrito, ¿ya? Es decir, si x adquiere el valor 1, la función se indetermina, por lo que el dominio de la función es los reales menos el 1. Oh, que quedó fea esa línea. ¿Ya? Los reales menos el 1. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. Vamos a pasar a la segunda hoja de la guía. En esta segunda hoja vemos el tema de la sobreyectividad. Voy a poner la guía un poquito. Y obviamente, si yo no veo, ustedes tampoco, ¿cierto? Ya. El recorrido de la función, porque el inicial era el dominio. El recorrido, recordemos que tenemos que cambiar f de x por y. F de x era igual a x partido en x menos 1. Entonces, en vez de escribir f de x, escribimos y y despejamos x. ¿Ya? Oh, perdón. Sí, despejamos x. Ahora entonces, mismo proceso anterior. X menos 1 pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Nos queda y por x y menos 1. Despejamos x, o sea, cambiamos el menos y al otro lado de la igualdad y la x al primer lado de la igualdad. Factorizamos por x factor de y menos 1, y esto nos da igual y. Pero eso, continuamos acá. ¿Sí o no? Así, continúa acá. El y menos 1 pasa dividiendo a la expresión. Este es el último la última de las expresiones que tenemos que analizar. Y al igual que en el dominio, y no puede tomar el valor 1. Entonces el recorrido van a ser los reales menos el 1. Llegamos a la conclusión entonces de que la función es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el dominio que habíamos dicho que eran los reales menos el 1 es el mismo, aquí se usa doble flecha, chiquillo, equivalente al recorrido, que también son los reales menos el 1.
Importante el detalle del conjunto, porque si no esta cosa está mal escrita. Ahí sí. ¿Se entiende, chicos? No se Sí. aguantó. Sí, profe. Sí, gracias. Función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Como ya vimos que anteriormente era inyectiva y sobreyectiva la función, es biyectiva. Tan sencillo como eso. Si no es inyectiva, no es biyectiva. Si no es sobreyectiva, no es biyectiva. Aquí me están escribiendo algo, lo veo al tiro. Que el dominio sea igual al recorrido solo es válido para las funciones racionales para demostrar la sobreyectividad. No solo las racionales, son todas. Es cuestión de que hay que definirlo así. Lo tendría que definir el profesor que te está haciendo la consulta. Si la función no se define como de los reales en los reales, o te piden encontrar cuáles son las restricciones del dominio para buscar la inversa, ahí tendrías que hacer tú el juego de transformar el recorrido o eliminar algunos para que tenga función inversa. ¿Ya? También eso en el electivo deberían estar explicándose los chiquillos. Yo ahí tengo que ir un poquito más lento. ¿Ya? La función inversa. Lo vimos la semana pasada, si mal no recuerdo. La función inversa, chiquillos, tiene inversa una función cuando es biyectiva. Si la función no es biyectiva, entonces no hay inversa. ¿Ya? Como esta función habíamos visto que tenía inversa, entonces la vamos a graficar. O sea, no graficarla, no, perdón. Podemos encontrar la inversa. ¿Y qué significa encontrar la inversa? Simplemente la última expresión que habíamos visto en el recorrido, la que yo remarqué ahí harto, hay que cambiar las y por x y la x como f de menos 1 de x. Y esa es la expresión inversa. ¿Ya? En este gráfico que ustedes ven, la línea azul que yo dibujé es la función inicial. Pero cuando escribí la función inversa, me dio la misma función. Es exactamente la misma, es inversa de sí misma. Y eso pasa hartas veces, pero no es lo relevante. Una función es inversa de la otra y gráficamente son simétricas con respecto a la recta y igual x. ¿Se entiende eso? Los escucho, no me dicen nada. Yo sí entendí, profe. Ya. Una forma simple de encontrar esto, cuando a ustedes les cuesta mucho encontrar la función inversa, es doblar la hoja. ¿Ya? Si la doblan en la diagonal, la línea verde que está aquí, y la figura coincide, ahí van a encontrar la inversa. Bueno, en este caso coincidió. Vamos a ir graficando las otras también, ¿ya? Veamos acá. Ahora vamos a los ejercicios. Ah, verdad que aquí se acabó. Ah, bueno, aquí ustedes un detallito importante. Se dan cuenta de que aquí hay una línea roja, ¿cierto? Punteada. Esas son las asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Las restricciones que acaba de poner el dominio y el recorrido. Dice el dominio que eran los reales menos el 1. Y el dominio son los valores que adquiere x. Entonces, cuando x vale 1, esa recta que está con rojo punteada no va a tener función. La recta no puede tocar esa curva. O sea, perdón, la curva no puede tocar esa recta. ¿Ya? La línea azul nunca va a tocar
a la asíntota. ¿Y qué pasa con el recorrido? El recorrido también eran los reales menos el 1. Y esa es la otra recta que aparece de forma horizontal. En el 1, en la Y, el 1 tampoco lo va a tocar. ¿Ya? Estas dos líneas, que son las asíntotas de la función, nos ayudan a encontrar la aproximación de la gráfica. Como ya tenemos tantos graficadores, es fácil encontrar, escribirla y que se grafique automático. Pero antiguamente, cuando nosotros teníamos que hacerlo punto por punto e ir revisando uno por uno las posibilidades, las asíntotas eran trascendentales para nosotros. Encontrar la restricción era muy importante para no tener que tocar ese valor cuando graficara. A ver, chiquillos. Siguiente hoja, que son los ejercicios ya. Ahora sí. Si algo no se ve, avísenme. Mi hijo grita mucho. Carlos. Ay, se me... Ya, ahora sí. Los ejercicios dicen: desarrollo de forma ordenada y clara los siguientes ejercicios, justificando la operación con la operación pertinente. Calcular el dominio y el recorrido de las siguientes funciones, argumentando su procedimiento con el proceso algebraico adecuado. El primer ítem, que es el dominio y el recorrido, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Díganme ustedes, porque considero que es materia pasada, pero por si acaso. Sí. ¿Lo hacemos? Ya. Entonces, vamos a correr esto y vamos a ver la función menos x tercios. F de x es igual a menos x tercios. Entonces, el dominio. El dominio de la función, ¿cuál va a ser? Aquí no hay mucho que analizar, ese es el problema. Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿O cómo justificarlo? Simplemente porque no hay restricciones. Entonces usted tiene que explicar aquí que como x no está en el denominador, no hay restricción. Simón, tienes toda la razón. El dominio son todos los reales. Y el recorrido. Para el recorrido es importante que usted haga el proceso algebraico. No puede llegar y concluir y decir que son todos los reales. Y es igual a menos x tercios. Sería entonces 3i es igual a menos x. Menos 3i es igual a x. Ahora sí puedo decir que y puede tomar cualquier número real. Ahí entonces el recorrido de la función son todos los reales. Este es el proceso que le estábamos pidiendo que hicieran en el módulo 1. No todos hicieron el proceso, escribieron simplemente el dominio y el recorrido de cada una copiándolo, copiando el dominio del recorrido. Otros hicieron el dominio y el recorrido de cada una de las, como si fuera como el dominio de la imagen, no de la función. Eso me extrañó un poco porque nunca hice un proceso como ese. En la segunda es una función constante, dominio y recorrido son el mismo. No, estoy equivocada ahí. Letra B. Letra B.
La función es f de x igual 5. El dominio de la función, ¿cuál sería, chiquillos? ¿5? No. ¿Hay algún problema con la x? ¿Puede tomar cualquier valor? Sí. X entonces son todos los reales. Puede tomar cualquier valor. El recorrido es el punto aquí. El recorrido siempre va a ser 5. El recorrido entonces de la función es solamente el número 5. Ahora aquí alguien me estaba escribiendo algo en el chat. Ah. Bien, Simón. Ya, vamos a borrar esta función. La tercera. Si no alcanzamos a terminar la guía hoy día, no se preocupen, continuamos la próxima clase, ¿ya? X al cuadrado menos 3. F de x igual a x al cuadrado menos 3. Dominio, no hay problema, x puede tomar todos los valores. Por lo tanto, son todos los reales. Para el recorrido, y es igual a x al cuadrado menos 3. Y más 3 es igual a x al cuadrado. Extraigo raíz. Y más 3 es igual a x. Aquí sí hay restricciones. Y más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso significa que y tiene que ser mayor o igual que menos 3. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, el recorrido de la función ya no son todos los reales, es un intervalo desde el menos 3 hacia el infinito positivo. Pero el menos 3, ¿lo toma o no lo toma? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. El menos 3 está incluido porque dice igual, menor o igual. Por lo tanto, en este lado el paréntesis tiene que ser cerrado, hacia adentro. Y el infinito es un concepto, por lo tanto no puede quedar cerrado, tiene que quedar abierto. El infinito es el futuro, tiene más líneas. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Si hay algo que no entiendan, porfa, pregunten. Se entiende. Vamos a contratar al Daniel para todas mis clases. Porque es el único ¿Por que qué? me contesta. El único que me contesta. Ya. Y la otra función es al cubo, la cúbica. La cúbica comúnmente no tiene problema, chiquillos, así que vamos a resolverla rápidamente. F de x igual x al cubo más 2. Tenemos entonces que el dominio son todos los reales. Y es igual a x al cubo más 2. Por lo tanto, y menos 2 va a ser igual a x al cubo. Extraemos raíz cúbica para despejar la incógnita. Entonces nos queda la raíz cúbica de i menos 2. Pero al ser una raíz cúbica, no hay restricciones, porque recuerden que los valores de la cantidad subradical de una raíz cúbica puede ser negativa, puede ser positiva y también puede ser 0. Por lo tanto, el recorrido también son todos los reales. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Alguien que no fue el Daniel contestó. Bien. Ya, chiquillos. Vamos a ver entonces en el segundo ejercicio. Dice aquí, representa gráficamente las funciones anteriores en un plano cartesiano. Analiza cada una de ellas y determina si tiene función inversa. Entonces,
si graficamos la función menos x tercios, ¿cómo se grafica, chiquillos? Esto fue vacío, nadie habló. ¿Qué pasó aquí? No sé, profe. ¿No saben graficar? Bueno, primero vamos a entender cómo diferenciar una de la otra. Aquí está de exponente 1. X, la función x tercios negativa. El exponente de x es 1. ¿Qué significa eso? El grado de la ecuación o el grado de la función es 1. Cuando es de grado 1, es una línea recta. Si el exponente es 2, Es una parábola. es una parábola. Exponente de x igual 2, parábola. Exponente de x igual 3 es Con una S. algo parecido a esto. Entonces ya tenemos algo. Si no aparece la x, o sea, grado 0, si x tiene grado 0, es una recta horizontal. Es una constante. Ya teniendo eso claro, podemos seguir buscando otros indicios. Cuando es una línea recta, necesitamos 2 puntos y es suficiente. Entonces, designémosle un valor a la x y le encontramos el valor a y. En la primera función entonces tenemos, si x vale, por ejemplo, 3, ¿y cuánto va a valer? O f de x, que es lo mismo, Menos 1. menos 1. Ya tenemos un punto, necesitamos otro. Si x vale 0, Menos 3. Digo, sí, menos 3. No, 0, 0, 0. ya, 0, ahí ya me estaba volviendo loca yo. 3 menos 1 y 0, 0. Ya tengo 2 puntos. Voy a dibujar el puntito 3, menos 1. Ahí. Y el 0,0. Aquí. Entonces trazamos una recta que pasa por estos dos. Esta es la gráfica. Alguien me escribió. Según el coeficiente de posición 0n, el pendiente expresamente vertical oriental también es factible. Por supuesto, Simón. Sí. Otra forma de graficar es teniendo la pendiente y el coeficiente de posición. ¿Ya? Pero como yo estoy viendo que no saben graficar, empecé por el más básico, que es darle valores a la x para asignar el valor a la y. ¿Ya? En el caso de una recta como esta, tenemos que el coeficiente de posición, n, es 0 y la pendiente es menos 1/3. ¿Qué quiere decir eso? Yo me ubico en el 0 y bajo una unidad y avanzo 3 desde el 0. ¿Ya? Y ahí voy a encontrar un segundo punto. O bien, desde ese punto que acabo de encontrar, bajo una unidad y avanzo 3. Y voy a encontrar un tercer punto. ¿Ya? Esa es otra forma de graficar que nos ayuda mucho para el tema vectorial a futuro, para el cuarto medio. ¿Ya? ¿Se entendió la idea de graficar? Sí, profe. Déjale. Ya. Seguimos entonces. Ya tenemos la primera gráfica, que era el objetivo, ¿cierto? Graficar una. Aquí alguien me pregunta algo. Dígame. Ay, gracias, Simón. La segunda. La segunda es la que está acá abajo. F de x igual 5. ¿Qué pasaba aquí?
Esta es una función constante. Si x vale 0, y vale 5. Vamos a hacerlo nuevamente con tablita de valores, que es lo más rápido. Si x vale 0, y vale 5. Si x vale 1, y vale 5. Si x vale menos 7, y vale 5. Siempre y vale 5. Entonces, es una línea recta que pasa por el valor 5. Ahí está graficada. Me acabo de dar cuenta, pude haber hecho x igual 3 para que quedara dentro del gráfico, pero son detalles. Ahí está la gráfica. Veamos la otra. La tercera. Se ve, ¿cierto? Hasta el momento estamos bien. Aquí este es de exponente 2. Significa que es una parábola. X al cuadrado menos 3. Aquí, chiquillos, si ustedes quieren graficar una parábola bien, los puntos que tienen que escribir mínimo van a ser 5. ¿Ya? Porque recuerden que es una curva, por lo tanto no va a ser tan fácil encontrar los valores intermedios. Muchas otras formas de graficar es a través del eje de simetría, utilizando todos los conceptos que ustedes conocen, que los vimos a principio de año. Pero si x vale 0, por ejemplo, 0 al cuadrado es 0, y vale menos 3. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos 3, menos 2. ¿Estoy bien o no? Sí, estoy bien. Si x vale menos 1, también es menos 2. Si x vale 2, 2 al cuadrado es 4, menos 3, 1 positivo. Si vale menos 2, también es 1 positivo. Simplemente cualquier valor de x, porque ya vimos que el dominio no tenía problema, podíamos poner cualquier valor, e y se va a ir asignando automático al cambiar el número o el valor de x. Si vemos esos 4 puntitos, 0, menos 3, el valor más bajo. Este es el vértice, chiquillos. 1, menos 2. Menos 1, menos 2. 2, 1. Menos 2, 1. Ya va tomando forma, ¿se dan cuenta? Si vale 3 al cuadrado es 9, menos 3 es 6. Y menos 3 también es 6. Ahí asigné 2 valores más solamente para tratar de buscar un punto extra. Pero me queda muy fuera de la gráfica. Quedo por acá. Y aquí, con buena voluntad y con mejor pulso que el que voy a tener yo, traten de unir los puntos de forma curva. Cosa fea. Tratando de tener mejor pulso que el que tengo yo en este minuto. ¿Ya? Pero algo así va a ser la curva. ¿Se entendió, chiquillos, ese? Sí. ¿Sí? Bien. Ya tenemos 3 de 4 funciones. La última. Wow, la última es difícil. Vamos a buscar los puntillos de ella. Aquí, chiquillos, vamos a buscar valores. Bueno, lo que pasa es que yo aquí tengo un truco. Yo las puse todas centradas en el eje Y, ¿ya? Las puse así para que justamente quedaran dentro del gráfico y fuera fácil de visualizar. Si x, al igual que en la parábola, tienen que elegir varios puntos, varios valores, porque al ser cúbica también es complejo encontrar todos los puntos. Si vale 0, y vale 2. Si vale 1, 1 al cubo es 1, más 2, 3. Si vale menos 1, menos 1 al cubo es menos 1, más 2. A ver, me equivoqué. 1 positivo.
Si vale 2. 2 al cubo es 8, más 2, 10. Escribí 9. Ahí sí. Y si es menos 2, menos 2 al cubo, menos 8, más 2, menos 6. Si pongo un valor 3, ya también me estoy saliendo mucho de los márgenes. Tendría que poner ahora valores fraccionarios. Un medio, por ejemplo. Si x vale un medio, al cubo es un octavo, más 2. Oh, chiquillo, mi calculadora mental está fallando. Después buscamos los valores porque en este minuto no me acuerdo. Así que lo vamos a borrar. Grafiquemos con los puntos que tengo. 0,2, el 1,3, el menos 1,1. Hasta aquí parece línea, o sea, parece una curva, una línea recta. 2,10. Se me fue a la punta del cerro el gráfico. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a poner el punto por acá más o menos para que ustedes sepan que es por acá arriba, ¿ya? Allá lo dibujé. Y si vale menos 2, es menos 6. Por aquí aproximadamente. Chiquillos, yo les dije que la función era más o menos de este estilo. Así. Es el tipo de gráfico que tenemos que intentar dibujar con los puntos que encontramos. Si yo encuentro valor un medio, me va a dar un número aproximadamente por aquí. Y si es menos un medio, va a ser aproximadamente por acá. Y ahí es donde se va a ver mejor la función. Entonces, ¿cuál es la idea? Es como un brazo de parábola para un lado y para el otro también, pero hacia abajo. Es como un brazo de la parábola solamente. Ya. Esas son las funciones que tenemos, chiquillos. Los gráficos de las funciones que tenemos. No es sencillo graficarlo, lo tengo muy claro también, pero nada que no sea, nada que ustedes no puedan lograr. Ahora vamos a volver un poquito a esta gráfica. El objetivo de este ejercicio era que ustedes vieran si tiene función inversa o no la función dada. ¿Y cómo podemos verlo? Vamos a trazar una línea de color verde que nos va a hacer un poco de guía de esta función. Si yo reflejo la línea recta roja a través de esa línea verde, ¿hay función? ¿Se genera una línea con las condiciones de una función? Cri, 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 cri. Sí. ¿Sí? A ver. Uy, chiquillos, son las 12, no me habían dicho nada. Sí, efectivamente, gracias Vicente. Yo reflejo esta línea, va a quedar una línea, voy a dibujarla a pulso, una línea aproximadamente así. Si yo reflejo esta otra línea, va a quedar aproximadamente así. Y esa línea punteada que acabo de dibujar tendría sería una función inversa, o sea, sería una función porque cada línea vertical que yo dibuje en X va a tener una única imagen. Pero ¿qué pasa en esta segunda función? La misma función, la función que teníamos la semana pasada que la habíamos visto. Esta es una función cuadrática. Al reflejarla, nos va a quedar esa línea para acá, aproximadamente ahí, esa línea hacia acá. Esta línea punteada verde que acabo de dibujar ahí encima no es función.
¿Por qué no es función, chiquillos? Qué triste hablar sola. No sé, profe. ¿No saben? Fijémonos en esta línea verde que estoy dibujando encima, ¿ya? Esta que se supone que es la inversa. Ay, se me perdió la línea ahí. Esta que se supone que debería ser como la inversa de la función dada. Esa línea verde, si yo trazo rectas paralelas al eje Y, va a tocar en 2 puntos a la curva verde. Entonces no es función. La función parábola no tiene función inversa. ¿Se entendió ahora? Ah, sí. Sí, profe. Gracias, Simón, no es función. Chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí porque tengo que tener un pequeño break para ir al baño, etcétera, y tengo la otra clase. Así que la próxima semana terminamos la guía, ¿ya? Bueno, profe. De acuerdo. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Que les vaya súper bien, chiquillos. Usted también, que esté muy bien, Simón. Voy a dejar de Nos vemos, grabar. profe. Chao, chiquillos.